La bienvenida ahora a Enzo Elguerra, es analista político, también se encuentra en Lima. Muy buenas tardes. Quería preguntarle cuál es su reacción a lo que acaba de anunciar el presidente Pedro Castillo. Buenas tardes. Bueno, en definitiva es una sorpresa para toda la ciudadanía, a favor o en contra. Es una decisión que a todos ha cogido realmente sorprendidos por este tipo de decisiones que se han tomado desde el Ejecutivo, rompiendo, si se quiere decir, desde todo punto de vista, el orden constitucional y democrático y convirtiéndose evidentemente en un gobierno de facto, toda vez que la norma constitucional por lo menos establece claramente que ante la negativa de la prerrogativa y de la cuestión de confianza del Parlamento por 2 veces consecutivas, entonces esta se puede dar como decisión recién en ese tipo de circunstancias que el Ejecutivo pueda disolver el Congreso y convocar a una nueva elección, no habiéndose logrado, por supuesto, este tipo de acontecimientos previos. ¿Qué sucede en el Perú? Que en los últimos 6 años el país ha tenido, si no me equivoco, 5 presidentes, 3 parlamentos. ¿Hay una crisis de gobernabilidad en el Perú? Es una crisis política que realmente viene desde el quinquenio anterior, en la cual se ha tomado la confrontación entre el Parlamento y el Ejecutivo como una situación que se ha convertido en una nueva normalidad. Es decir, quienes pierden las elecciones, sea por pocos votos, y cuando más ajustado es el resultado electoral, esta confrontación termina siendo peor. Considerando que somos un país que tenemos 2 vueltas electorales, estamos hablando de que por lo general el Parlamento puede concentrar, como lo fue en el quinquenio anterior, a quien ocupa el segundo lugar en las elecciones presidenciales, la mayor fuerza parlamentaria, y por ende puede este conflicto agravarse de manera constante. En esta nueva elección se ha seguido esta suerte. Recordemos que en el quinquenio anterior incluso hubieron 4 cambios presidenciales. Esta suerte de no diálogo y a través de la intervención de la OEA, que trató de cumplir justo un papel y un rol de sentar a las partes o recomendar a las partes, tanto de gobierno como del Parlamento y la oposición, por o en favor de la gobernabilidad. Sin embargo, sí es cierto que hay una agenda política de oposición que buscaba por todas las formas posibles, desde no reconocer las elecciones presidenciales hasta constantemente coger ciertos argumentos que no necesariamente eran legales para intentar la vacancia del presidente electo democráticamente, Pedro Castillo. Y obviamente, con estas acciones actuales, también termina rompiendo digamos, la institucionalidad democrática, seguramente con argumentos a favor que él esté manejando en la actualidad. Y me están informando ahora mismo que se están produciendo ya una serie de renuncias dentro del gabinete del presidente Pedro Castillo. Parece ser que ha renunciado el ministro de Trabajo y el ministro de Economía. Eso se suma a lo que estaba hablando anteriormente con nuestro reportero en Lima, Andy Ortiz, de que había renunciado también el ministro de la Defensa. Hablábamos también de que este anuncio tiene lugar hoy, miércoles, cuando el presidente se enfrentaba a esta tercera moción de vacancia presidencial. El futuro del presidente Castillo estaba en manos del Congreso, pero el Congreso peruano es otra de las instituciones que ahora mismo tampoco contaba con el apoyo o con la popularidad del pueblo peruano. Es una de las instituciones que estaban en entredicho ahora mismo en el Perú. Bueno, en efecto, el Parlamento hasta el mes anterior, en las mediciones de investigaciones de opinión pública que se dieron, gozaba de una gran desaprobación, conjuntamente con el presidente Castillo. Entonces, no estamos hablando que el Parlamento en estos momentos, en cuanto a niveles de popularidad, tuviesen un gran apoyo de la ciudadanía. De hecho, están mencionando diferentes analistas que este tipo de situaciones conlleva al descrédito de la clase política, e incluso había una corriente de opinión en que se vaya tanto el Parlamento
como el presidente de la República. Ahora mismo el país está dividido porque al final del día lo que hacen estas fuerzas, tanto parlamentarias como del Ejecutivo, es estar priorizando la agenda política de sus partidos políticos y de sus propios grupos de intereses, y no precisamente la agenda social por la cual fue el mercado electoral que terminó votando por los políticos tanto de oposición como de gobierno. Al no ser priorizados, evidentemente concentran un descontento mayoritario de la población. Incluso el presidente Castillo empezó a subir su popularidad en efecto, porque este tipo de ataques termina muchas veces también teniendo el efecto contrario, cuando al final los argumentos ya terminan siendo forzosos para buscar sabotear o petardearse los unos a otros. Nos siguen, como decíamos, esta es una noticia en desarrollo. Me están informando ahora también que ha habido otra. ¿Qué papel van a jugar las Fuerzas Armadas peruanas en este momento en el Perú? Bueno, de hecho juegan el papel más importante porque son las fuerzas del orden en las cuales el Ejecutivo tiene como herramientas para organizar este tipo de tomas de poder o de control del Parlamento, o en este caso para establecer los toques de queda. Este tipo de situaciones no son posibles si es que no tienen el apoyo de las Fuerzas Armadas. Lo que se sabe también es que normalmente no hay un criterio unificado entre las Fuerzas Armadas, pero seguramente en los altos mandos de estas Fuerzas Armadas ya se tomó este trabajo de poder haber tenido conversaciones o tratos previos para poder tener el control. De lo contrario, este tipo de situaciones no tendrían sostenibilidad para el Ejecutivo. El presidente obviamente ha hablado de que va a convocar elecciones. Constitucionalmente, ¿cuán pronto puede convocar elecciones? ¿Y los órganos electorales van a apoyar al presidente en esta convocatoria de elecciones? Bueno, definitivamente aquí los órganos electorales lo que hacen es tener algún tipo de interpretación, pero ellos pueden tener muchas interpretaciones, pero finalmente si es el presidente quien termina haciendo esta convocatoria y si el Tribunal Constitucional no se crea ninguna medida o ninguna amonestación que puedan ellos realizar, entonces sí se puede convocar a las elecciones. Definitivamente esto va a ser una interpretación jurídica que va a dar mucho que hablar, porque va a haber desde las corrientes que interpretan que sí ha habido una negativa reiterada de la cuestión de confianza hacia el presidente, y por otro lado quienes van a asumir de que eso no se considera una cuestión de confianza. Estos entredichos harían que los órganos electorales finalmente terminen acatando la convocatoria si es que el presidente mantiene el control sobre las Fuerzas Armadas y sobre el orden público, que termina siendo lo más importante, cómo controlan y manejan el poder en este tipo de situaciones que pueden ser, por supuesto, adversas frente a una parte de la opinión pública y grupos políticos. Hablemos de algunos de los puntos que ha tocado el presidente en su discurso. Ha dicho que quiere reorganizar el sistema judicial. ¿Cómo se va a producir esa reorganización del sistema judicial? La reorganización que se pretende es a través de una nueva constitución, porque también ha hablado de la nueva constitución política, y esto haría que las reglas del juego cambien. Él claramente no ha establecido cuál sería el mecanismo, pero dada la conducta política del presidente y de sus entornos, probablemente puedan ellos tratar de elegir una situación que sea más de un carácter de elección, por ejemplo, popular, o de algún tipo de control que pueda tener el Ejecutivo o de validación del Ejecutivo. Entonces, no se han establecido los mecanismos claramente, pero sí es cierto que el planteamiento podría aterrizar entre las alternativas que en estos momentos les estoy comentando.
Ujú. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, con la fiscal, que ha sido la que ha presentado esos cargos contra el presidente? ¿Va a haber una De destitución? hecho, se estaba manejando una situación en la cual se podría tomar en cuenta que si... ¿Me escuchan? Sí, 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 siga, Ok. adelante. Decía de que de hecho la fiscal había sido cuestionada por lazos incluso con personas allegadas al narcotráfico, por lo que podrían tratar de tener una junta de reforma judicial o incluso de reforma tanto para la fiscalía y poder tomar algún tipo de acción de facto, porque obviamente así como se pudo ejecutar esta situación con el Parlamento, podría tomarse también al Poder Judicial, que este tipo de situaciones terminó o de reformas terminaron tuviendo, recordemos un antecedente con Alberto Fujimori, en donde hubo muchos cambios y se retiraron muchas personas que pertenecían al orden del Poder Judicial, de la Fiscalía y todo el órgano de justicia, con la finalidad de tratar de retirar a las personas que se encontraban políticamente relacionadas con la oposición de quien en ese momento gobernaba. Ujú. Hablemos ahora, como decíamos, por el momento ya son 3 los ministros que han renunciado después de este discurso a la nación del presidente Pedro Castillo y de ese cierre temporal del Congreso peruano y de otras medidas que el presidente ha anunciado. ¿Qué lectura hace usted de estas renuncias y qué impacto van a tener en el gobierno a partir de ahora? Bueno, por lo visto, y de hecho estos ministros que han renunciado eran ministros que en algunos casos pertenecían a otros partidos políticos, es decir, no solamente, no pertenecían digamos, al entorno presidencial ni al partido de gobierno que los llevó a las elecciones, pero lo cierto es que eran como aliados, y estos aliados, evidentemente por una conducta democrática, han tomado la decisión seguramente al evaluar de que esta es una situación peligrosa políticamente hablando y que obviamente tampoco se les ha comentado o se les habría comentado este tipo de decisiones. Esto ha tenido que ser, para que funcione de la manera en que ha funcionado, tomado en un orden Perdone, le voy a tener estrictamente... que interrumpir porque creo que tenemos declaraciones de la fiscal de Patricia Benavides. Vamos a escuchar, está hablando.